Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde el lugar donde nos vean o el momento en el que accedan a este canal. Bienvenidos a Conversando en el Ágora. La cita se cumple el día de hoy. Vamos a hablar sobre los dioses griegos, su origen y en parte también su evolución hasta la finalización de la guerra de Troya y el regreso de distintos héroes a sus respectivos hogares. La razón de ser de este programa es mirar cómo dichos mitos han definido gran parte de la civilización occidental. Y hay que comenzar por el principio, el caos, la oscuridad, todo aquello que implicaba el desorden, porque el mundo viene de allí, del caos. Dice la literatura griega, y específicamente Hesiodo, que al principio todo era oscuridad, y que de esa oscuridad nació Gea, la madre tierra, y nació también Urano. Los dos, siendo hermanos, decidieron unirse, y esa unión generó una cantidad de dioses griegos. Dice también la leyenda que Urano, el firmamento, derramó sobre Gea su semilla a través de la lluvia. Y a partir de allí nacieron una cantidad de seres mitológicos, seres de grandes brazos, de 100 brazos, también los llamados cíclopes y los primeros dioses, los titanes y las titanides. Y es importante hablar de titanes y de titanides para recordar también que parte de la mitología griega también está compuesto del elemento femenino, no solamente del elemento masculino. Entre los titanes más importantes tenemos a Cronos, el tiempo, que será inexorable. El caos ya representaba el espacio, pero Cronos implicará, obviamente, el trasegar de los años. Gea, que es la misma tierra, Atlas, Prometeo y Epimeteo. Y por la rebeldía de uno de sus hijos, el señor Urano, hijo del caos, decidió encerrar a los cíclopes muy abajo de la tierra, en un lugar que se llama el Tártaro. De la unión de Urano y de Gea también nació parte de la naturaleza. De la lluvia fértil nacieron los árboles, las flores, y también se gestaron los vientos, y al mismo tiempo los mares. Pero también dice la leyenda que todos los dioses estaban atados a algo que se denomina la fatalidad. La fatalidad señaló que la crueldad de Urano haría que uno de sus hijos le quitara el poder. Ese hijo sería Cronos, quien, cansado de que Urano fuera un dictador, decidió conseguir una guadaña de las profundidades de Gea. Porque sí, aunque Gea era la esposa de Urano, también estaba cansada de la arbitrariedad y del maltrato de su esposo. Así que una mujer se rebela contra el rey de los dioses en aquel momento y otorga el arma fundamental a uno de sus hijos, una guadaña con la cual corta su virilidad, corta su miembro viril, corta sus testículos, los cuales caen al agua y al caer al agua generan espuma. Y una primera parte de la leyenda señala que de esa espuma nace la famosa Venus del Milo, o como se va a denominar después, Afrodita, la diosa del amor, que es otra fuente inagotable de poder en el mundo griego. Pero quiero contarles algo. Antes de que los dorios, jonios y aqueos llegaran al mundo mediterráneo y llenaran Occidente estas leyendas, el mundo era matriarcal. Existían diosas potentes como la luna, porque la mujer era dadora de vida. Así que gran parte de los mitos griegos serán una visión patriarcal de los nuevos invasores. Por eso, gran parte de esas historias implicarán castraciones, que significan que quitan el poder de los grandes patriarcas del mundo griego, o implicarán incluso violaciones, maltratos a diosas para quitarles importancia. Pero ya vamos a ver que el mundo femenino será tan fuerte que dichas diosas seguirán ocupando un papel principal, no solamente en los mitos, sino en los paradigmas de la feminidad que en Occidente hemos desarrollado. No solamente los paradigmas de la antigüedad, sino también los paradigmas modernos. Pero continuemos con nuestra historia. Cuando Cronos destronó a su padre, la fatalidad volvió a aparecérsele. Porque sí, los dioses, al igual que los mortales, están sujetos al destino, a las profecías. Y la fatalidad le dijo a Cronos que así como él había destronado a su padre, un hijo también lo destronaría. Así que Cronos, con temor a que uno de sus hijos le quitara el poder, a medida que su esposa Rea, una titanide, iba pariendo uno a uno a su progenie, él los iba devorando enteros. Dice la leyenda que ni siquiera los masticaba.
Rea, su esposa, cansada de que esto ocurriera, cuando tuvo a su quinto hijo, decidió engañar a su esposo. De nuevo, Gaia, la madre, la sabiduría, la paciente, decide darle la fórmula. Así que generan una roca muy parecida a un bebé, la cual envuelven en pañales y se la dan a comer a su esposo, quien la engulle completa y él piensa que está devorando al quinto de sus hijos. Lo cierto es que es un niño muy fuerte, brioso de carácter. Tan es así que lo cuidan las ninfas, de nuevo las mujeres haciéndose cargo de quien va a suceder el poder. Y una cabra llamada Maltea va a amamantar al niño. También cuenta el mito que Zeus tenía unos pulmones gigantescos y que por lo tanto cuando lloraba se escuchaba en todo el planeta y en gran parte del firmamento. Así que había una especie de campana, cencerro, que cada cuando el niño lloraba, esta era tocada con gran fuerza a efectos de que su padre, Cronos, no detectara la presencia del niño. Ese niño creció, se hizo muy fuerte y creció con las musas no sabiendo, las ninfas no sabiendo en este caso su origen. Cuando ya fue mayor, su abuela le revela el secreto y de nuevo Gaia, una mujer, genera la rebelión contra un tirano. Le da un brebaje a Zeus y lo hace pasar por copero de los dioses. Zeus le da este brebaje a su padre, Cronos, y Cronos vomita a cada uno de sus hijos. Claro, estamos en un mundo de mitos y eso hace que esos hijos ya sean adultos y que ya estén ataviados como nosotros conocemos a los dioses griegos. De ahí nacen tres dioses hombres, Zeus, Poseidón y el Hades. Y entre ellos se van a repartir el mundo. Las mujeres van a quedar relegadas a ser esposas, a ser meras acompañantes. Zeus será el dios de los hombres, el padre de los dioses, y será el rey del firmamento. A Poseidón le corresponderán las aguas, el mar, mientras que a Hades le corresponderá el inframundo. Es obvio que estamos hablando de la asociación del poder y esto generará una guerra muy cruenta con los llamados titanes. La mitología griega a esta guerra, a esta batalla, la ha denominado la titanomaquia y cuenta un enfrentamiento no de años, sino de varios siglos entre los dioses viejos y lo nuevo. Esto implica sencillamente el cambio de una cultura por otra. Los dioses existen porque los hombres los creamos. Los dioses existen porque creemos en ellos. Los mitos son reemplazados y son olvidados por los hombres. Pero estos mitos serían mucho más fuertes de lo que nosotros creemos, porque aunque estábamos a punto de perder la guerra, esos dioses nuevos, la madre Gea recordó a sus hijos, aquellos cíclopes que Urano había encerrado en el Tártaro, y eran grandes herreros, grandes trabajadores, así que ellos serían decisivos en la batalla. Le hizo prometer a su nieto Zeus que los liberaría, que los dejaría libres. A cambio, estos cíclopes les entregaron a Zeus el rayo, que sería un arma definitiva en la contienda, a Poseidón un tridente que le permitiría gobernar las aguas y al Hades un casco que lo haría invisible. Hades representa la muerte y la muerte es invisible para los mortales, no para los dioses que son inmutables. El resultado de la titanomaquia o de la guerra entre los dioses nuevos y los titanes condujo a que estos fueran derrotados y donde antes estaban encerrados los cíclopes, estos fueran encarcelados en el Tártaro. No obstante, algunos de esos titanes fueron perdonados, específicamente Epimeteo y Prometeo, de los cuales hablaremos más adelante. Atlas, uno de los titanes que más guerra dio a los dioses olímpicos, fue castigado. Cuenta la historia que su pena fue cargar el mundo, el planeta Tierra, en sus hombros, de tal manera que cuando Atlas se cansa, cambia de hombro la Tierra y por eso nosotros sentimos los temblores, los terremotos y gran parte de los desastres naturales. Las titanides también fueron perdonadas y de hecho algunas de ellas se convertirán en esposas de muchos de esos dioses olímpicos y particularmente hablaremos de una, de Metis. Pero guarden este nombre para el futuro porque será decisiva en el nacimiento de Atenea. Volvamos a los dioses hombres y de manera concreta a Prometeo. Prometeo se pondrá de parte de los dioses olímpicos porque él sabía el resultado de la guerra, sabía que Gaia, una de sus parientes lejanas, su abuela, tenía parte decisiva en la batalla.
Pero por aquella misma época, cuando ya los titanes habían sido derrotados y Prometeo estaba junto a los dioses olímpicos, los hombres fuimos creados. Comenzamos a caminar la tierra, pero para los dioses no presentábamos ningún tipo de interés. Eso generó que nos tuvieran en el olvido. Pero Prometeo vio algo en nosotros. Sabía que teníamos la chispa divina, la capacidad de transformar el mundo y que lo único que requeríamos era un incentivo. Cuenta la historia que en algún momento hubo una disputa por determinar qué parte de un animal, de las reses, se tenía que sacrificar a los dioses. Prometeo, sabiendo que esto era fundamental para los hombres y su nutrición, decidió enseñarles cómo engañar a los dioses. Así que la carne pulpa del toro la ocultó en sus vísceras, mientras que los huesos los untó de grasa y los envolvió con la piel del animal. Cuando los dioses llegaron, les dio asco ver el estómago, los intestinos y las demás vísceras y decidieron escoger la piel del animal. Zeus pronto se daría cuenta del engaño y reprendió de manera muy fuerte a Prometeo, advirtiéndole que una próxima desobediencia implicaría un gran castigo. En reproche a lo que Prometeo había hecho, Zeus decidió enviar muchas enfermedades a los hombres y sumirlos en la más profunda oscuridad. Prometeo seguía observando la creación de los dioses con demasiado interés, así que una noche entró a hurtadillas y en una antorcha se robó una llama. Sí, lo que él quería regalarnos era el fuego. Así como la historia de la humanidad nos cuenta que el fuego fue gran parte de nuestra transformación como civilización, en el mito griego el fuego sería dado por Prometeo. Así que cuando él nos otorgó el fuego, la civilización humana rápidamente comenzó a avanzar. Pero como no éramos interesantes para los dioses nos perdieron de vista. Una mañana, Zeus decidió observar a su creación, pensando que todavía estaban sumidos en la oscuridad, la desesperanza y sobre todo sin ningún tipo de avance. Y se asombró muchísimo al ver una civilización completamente formada. Esto le dio mucha rabia y eso generó que castigara a Prometeo. Y el castigo fue cruel. Decidió amarrarlo con unas cadenas, que obviamente son irrompibles, en el borde o en la cima de una montaña de un risco, y todos los días llegaba un buitre y devoraba sus entrañas. En la noche, dichas entrañas volvían a nacer para que el buitre volviera a devorarlas al día siguiente. Zeus sabía que pasarían muchos siglos y que solo un hijo suyo, llamado Hércules o Heracles, lo liberaría cuando el mismo Heracles fuera castigado a realizar 12 trabajos para los dioses. Pero bueno, Prometeo fue castigado. Él tenía un hermano que se llamaba Epimeteo y no era tan inteligente como Prometeo. Así que antes de que Prometeo fuera castigado, le advirtió a Epimeteo que Zeus no era de fiar, no era una persona leal. Así que le señaló, le rogó, le imploró que no recibiera ningún tipo de regalo de los dioses. No obstante, Zeus decidió crear una mujer muy bella, llamada Pandora, llamó a Epimeteo, que cuando la vio quedó profundamente enamorado de ella, y se la dio a Epimeteo como esposa. Pero Pandora tenía sorpresa, iba con una pequeña caja. He de advertir que el mismo Zeus le señaló a Epimeteo que dicha caja no debía abrirse. Cuando estos ya estaban viviendo juntos, Epimeteo y Pandora, en una parte muy lejana de su casa, en su jardín, enterraron dicha caja. No obstante, cuenta la leyenda que por la noche Pandora sentía muchísima curiosidad. A partir de aquí, Occidente vinculará un paradigma nefasto para las mujeres, el chisme, la curiosidad, que no deja que las mujeres racionalicen el peligro. Obviamente es un paradigma visto desde el machismo y desde los arquetipos occidentales. Pues, para continuar la historia, Pandora iría al jardín una muy buena noche y abriría la caja. Y la caja traería todos los males al mundo, la enfermedad, la desesperanza, la guerra. Y esto empezaría a acabar poco a poco con la civilización humana que había generado la llama de Prometeo. Pandora, muy asustada, cerró la caja, la volvió a enterrar y volvió con su esposo. Durante muchos años la humanidad pereció, pero sería la misma curiosidad de Pandora la que nos daría la posibilidad de sobreponernos. Otra noche, la misma curiosidad de Pandora hizo que ella volviera al jardín.
y volviera a destapar la caja. Y en el fondo de esa caja estaba la esperanza, la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las dificultades, a la adversidad, de tal manera que cuando la esperanza fue liberada, los seres humanos volvimos a evolucionar. Cuando los seres humanos fuimos capaces de sobreponernos a la adversidad, empezamos a ser interesantes para los dioses. Y a partir de allí, los dioses nos mirarían, nos envidiarían, nos desearían, yacerían con mujeres, las diosas hombres algunas veces bajarían para estar también con mortales, tendrían hijos, pero esta parte de la historia va a quedar para un próximo episodio. Quiero que ustedes me cuenten con exactitud qué creen, qué arquetipos de manera específica representa la mitología griega, no solamente desde el punto de vista de la feminidad, sino de la concepción masculina que tenemos en Occidente. Los esperamos en un próximo programa dentro de 8 días. Y denos like, suscríbanse al canal, que solo con su apoyo creceremos y conformaremos comunidad. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Esto es Conversando en el Ágora.